Estamos listos. Bienvenidos a esta tercera semana de módulo 3, control de calidad. Adelantándoles un poquito que la clase de hoy está bien cargadita y de hecho viene con varios recursos o videos que la idea es que ustedes puedan visualizar finalizada la clase. Estos videos les van a permitir conocer a detalle la construcción de todas las herramientas de calidad que hoy vamos a conocer. Y bueno, vamos a introducir, ¿verdad?, este tema de las herramientas de calidad con la situación regular y común que todas las empresas, más allá de las de industria médica, en sí aplica para todos los comercios en general, y es que todas deben enfrentar día con día problemas, situaciones que no son los esperados, y cómo se pueden afrontar, resolver, encontrar la razón o el origen de los problemas. Bueno, un mecanismo bastante funcional es la utilización de herramientas de calidad. Particularmente, ¿verdad?, cuando las empresas buscan solucionar problemas y también aportar a lo que es la mejora continua de una forma sencilla, porque pues la gente tampoco quiere complicarse. Un mecanismo bastante simple, visual y muy efectivo, ¿verdad?, para cualquier trabajador, que de hecho no hace falta tener un grado muy elevado a nivel universitario para aprender a utilizarlas, es trabajar con las herramientas básicas de calidad. De hecho, si ustedes exploraran un poquito, ¿verdad?, en el internet, de pronto encontrarían una gran cantidad de alternativas para buscar soluciones a los problemas. Nosotros hoy nos enfocamos en las 7 herramientas básicas de calidad. No son las únicas, pero sí las más conocidas y las más funcionales. Y obviamente aquí, indiferentemente de la herramienta que se utilice, la empresa lo que tiene que hacer primero que todo es identificar, analizar y por supuesto controlar la calidad de manera práctica. Frente a los problemas, la calidad tiene que surgir como una alternativa de solución. Y sin más preámbulo, vamos a ir conociendo un poquito al respecto de estas 7 herramientas. Estas son una denominación, ¿verdad?, o el término se le dio a raíz de que son técnicas bastante gráficas, identificadas como las más útiles para solucionar problemas que se relacionen con la calidad. Y se llaman básicas porque, como lo indicaba hace un instante, son bastante fáciles de entender, muy sencillas. De hecho, pues con el seguimiento de pasos que ustedes van a poder observar más adelante, cualquier persona puede aprender a sacarle el máximo provecho, a aplicarlas, ¿verdad?, por supuesto en la industria, en una gran gama de situaciones. Ahora, estas herramientas básicas fueron desarrolladas y formalizadas por el señor Kaoru Ishikawa, uno de los principales padres de la calidad. Este señor era ingeniero, profesor japonés, por supuesto, ¿verdad? De hecho, se considera uno de los grandes líderes del movimiento de calidad en Japón. Este señor no inventó todas las herramientas desde cero, ¿verdad? Sería muy carga, pero sí de pronto aprovechó la innovación, la creatividad de otras personas, las conoció y las simplificó. Entonces él se destaca precisamente por esa gran labor. De pronto aquellas que parecían ser muy complejas de entender, de aplicar, ¿verdad?, él vino a buscar mecanismos para que fueran más simple, ¿verdad?, de adaptarlas a las diversas situaciones. De hecho, inclusive este señor introdujo, adicional a estas 7 herramientas básicas, lo que fue el enfoque de los círculos de calidad, que actualmente es de uso masivo, no solamente en Japón, sino en todo el mundo, a raíz de la eficacia de los resultados que se obtienen mediante estas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las 7 herramientas de calidad? Porque aunque todas son distintas, todas digamos que comparten, ¿verdad?, ciertos propósitos. La primera es que son capaces de identificar problemas reales. Esto sí, basándose en datos, ¿verdad? No es en suposiciones, ni inventos, ni conjeturas, es en datos reales.
Estas herramientas ayudan a ver qué está fallando con evidencias y con registros. También analizan causas, efectos y comportamientos en el proceso o en los procesos. Así permite comprender por qué es que ocurre un problema. Además, priorizan esfuerzos de mejora con objetividad, o sea que guían a los equipos que implementan estas herramientas para que sean capaces de atacar las causas más importantes. Controlan y monitorean los procesos de forma continua, o sea que son útiles para asegurar que los procesos se mantengan estables. Promueven la cultura de la calidad entre todos los colaboradores, que esto es súper importante. Estas fueron diseñadas para ser tan sencillas que cualquier empleado puede aplicarlas. Reducción de la variabilidad, de los defectos y de los desperdicios. Esto a través de que hacen posible la visibilidad de fallas que sean repetitivas o de patrones que están ocultos. Y por último, convertir datos en información clara para la toma de decisiones, principalmente mediante gráficos, diagramas y simples registros. Vamos a ver que de hecho una gran mayoría de estas 7 son muy visuales, muy gráficos, o sea que a la hora de confeccionarlos, pues vamos a requerir de muchos trazos. Obviamente cuando uno empieza a conocer las herramientas, pues intenta hacerlo de forma muy sencilla a través de trazos, ¿verdad? El uso de calculadora, de lápiz, de un papel. En algunas, no en todas se usa calculadora, por supuesto. Y ya conforme vamos familiarizándonos con las herramientas, podemos hacer uso de sistemas más tecnológicos, ¿verdad? Hablando algo bastante conocido como es el Excel, Visual Basic, Visio, perdón que haya confundido el término. Visio es otra herramienta también que a nivel corporativo, ¿verdad? Generalmente existen las licencias para hacer uso de los mismos y así aprovechar al máximo estas herramientas. Pero como repito, uno empieza casi siempre con cosas muy básicas usando papel y lápiz y ya después avanzamos para hacerlo visualmente, ¿verdad? Más funcional y obviamente más interactivo. Entonces, podemos decir en resumen que estas 7 herramientas van a permitir hacer 4 cosas o lograr 4 objetivos. Primero, resolver problemas. Segundo, tomar decisiones basadas en datos. Tercero, mejorar procesos. Y por último, involucrar a todo el personal en la calidad. ¿Cuáles son esas famosas herramientas? Estas que vemos enumeradas en pantalla. Hoja de verificación, que puede recibir también nombre de hoja de control o checklist. Los histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Diagrama de dispersión, gráfico de control, también conocido como diagrama estadístico de procesos. Y la estratificación, específicamente lo que refiere al flujograma o flujogramas. Y en este mismo orden vamos a ir conociendo cada herramienta. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta o algún aporte. Recordarles que tenemos el chat disponible para que también puedan participar por ahí. Hasta el momento vamos bien, muchachos, muchachas, si me confirman. Gracias, excelente. Bien, así se ven visualmente, ¿verdad? Estas 7 herramientas. Entonces, si las vemos, bastante atractivas. Más bonito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que simplemente tener ahí un montón de texto donde hablamos de un problema, donde definimos causas o donde nos ponemos, digamos que, a hacer menciones de muchos datos. Las herramientas son una forma de resumir la información y de que visualmente sea más sencillo encontrar la raíz del problema o las raíces del problema. Empezamos con las hojas de verificación. Como se ve ahí en pantalla, ¿verdad? Pues prácticamente estamos hablando de un formato tipo tabla. Pero bueno, entremos un poquito más formalmente en los detalles de esta herramienta. Vamos a decir en primera instancia que el checklist o la lista de comprobación, lista de chequeo, como queramos llamarle, es un formato simple para recopilar datos de manera ordenada.
¿Cuál es la función? Registrar alguna frecuencia de eventos o de defectos. ¿Y cómo podemos utilizar esta herramienta en la industria de dispositivos médicos? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, si quisiéramos documentar algún tipo de defecto en inspecciones visuales, por ejemplo, rebabas, contaminación, variaciones dimensionales, o si quisiéramos registrar el cumplimiento de la limpieza o de controles ambientales, o sea, desde cosas muy sencillas hasta cosas un poquillo más técnicas, aplica esta herramienta. Los usos principales: para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos por pieza, para determinar causas de defectos, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para el cumplimiento de las BPM, recordemos que son las buenas prácticas de manufactura, y para el control de procesos en lugares importantes. Algunos consejos para hacer una buena elaboración de esta herramienta. Bueno, primero definir claramente qué datos necesitamos recolectar, si son defectos, condiciones o cumplimientos, por ejemplo. Mantener un formato simple, corto y fácil de llenar. Aquí no funciona algo demasiado complejo, ¿verdad? Súper largo, hay páginas y páginas y páginas que al final, de pronto más bien, en lugar de ser una forma resumida y simple de ver situaciones, datos, ¿verdad? O casos, termine siendo un laberinto, ¿verdad? Casi que un proceso muy complejo que pierde entonces el objetivo central. Establecer criterios de aceptación antes de usarla. Capacitar, por supuesto, al personal que va a utilizarla. Nada hacemos, ¿verdad?, con que yo me ponga a redactar, a generar este formato, esta plantilla, que a mí me guste mucho, que yo la entienda, ¿verdad?, al pie de la letra, porque yo la estoy creando, y que de pronto yo les diga a todos ustedes, tomen chiquillos, vayan a aplicar esta plantilla, sin decirles ni para qué, ni cómo, ni ninguna sugerencia. Probablemente, ¿verdad?, sin ese preámbulo, algunos de ustedes vayan a recolectar datos erróneos o les vaya a hacer falta información. Entonces es importante que haya una capacitación y hacer una prueba, ¿verdad?, de este formulario, esta plantilla, antes de hacerla como algo oficial en la empresa, porque puede ser, volviendo al ejemplo, que yo la redacto, que yo la entiendo, que para mí está bien, pero cuando yo se las comparto a ustedes, algunos de ustedes digan, profe, vieras que yo no entiendo, usted qué querías decir en este punto 2, y por ahí otro compañero me dice, profe, vieras que aquí usted lo que quiere es que marquemos o que no marquemos. Entonces, cuando hacemos una pequeña prueba, ¿verdad? Con algunos compañeros, ahí vamos a ir descartando cualquier conflicto de información, cualquier falta de claridad, ¿verdad? O inclusive que hayamos omitido algún detalle que era relevante, entonces ahí se agrega. Cuando ya pasa por esta prueba, es un buen momento, ¿verdad?, de hacer una implementación ya oficial. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo podríamos visualizar este tipo de plantillas. Realmente ellas no están como escritas en piedra. También si ustedes navegan un poquito en el internet y buscan ejemplos, van a encontrar un sinnúmero de formatos. Cada empresa, de acuerdo a su tipo de negocio, de proceso, a su experiencia en el mercado, van a ir desarrollando, ¿verdad?, sus propios formatos. Pero lo relevante aquí es que todo sea claro, entendible, que vayamos a encontrar casillas donde hay que ser muy puntual, tal vez en un check, en una X, en una palabra, algo muy, digamos que objetivo, sin entrar en demasiados detalles escritos, porque ahí podría entonces perderse el sentido de la estandarización. Recordemos que lo que yo podría anotar en una casilla puede ser muy distinto a lo que anotaría Pedro, Juan, María. Entonces sí, se recomienda que la plantilla sea creada para que las observaciones o la colocación de datos sea bastante puntual y que todos la utilicen de la misma manera. Por aquí, mira déjenme refrescar pantalla. Por aquí en la misma presentación, les decía al inicio, les estoy dejando, ¿verdad?, un video donde se explica
cómo es que podemos confeccionar este tipo de herramientas. Ahora bien, estos videos, les adelanto, son cortos, ¿verdad? 10, 15 minutos a lo mucho, pero que sí son bastante importantes para aquellos que de pronto no han conocido, no han escuchado antes acerca de la herramienta, pues que puedan darse una buena ojeadita del video, tomar apuntes, etcétera. No sé por qué no se me está visualizando acá, ya la refresqué, pero probablemente a ustedes sí se les vaya a presentar al menos la imagen, ¿verdad? Del video. De todas maneras, aquí en la parte inferior les estoy dejando el enlace, ¿verdad? También previendo cualquier situación ahí de carga de imagen en pantalla. Entonces, en esta, repito, primera presentación de video, que es la diapositiva 15, ustedes van a encontrar la forma en que se puede confeccionar esta primera herramienta, que son las listas de chequeo o de comprobación. ¿Alguna pregunta con esta primera herramienta? Alguien que de pronto diga, ay, profe, vieras que yo las utilizo, o alguien que por ahí diga, vieras que yo he participado en la elaboración de alguna de estas. Por ahí me levantaron un dedito, espero que sea confirmando que quedó clarito, pero no sé si alguien quiere hacer un aporte, alguna experiencia que tengan con este tipo de herramienta. Es la primera vez que la escuchan. Tal vez si me ayudan con un dedito arriba para confirmar que es la primera vez que la escuchan. Ok, ok, excelente. Entonces, bueno, aquí tenemos un elemento, ¿verdad? Importante de referencia que ustedes pueden implementar el día de mañana, ¿verdad? En algún puesto que así lo requiera. Estos, recordemos, son herramientas que nos permiten identificar cualquier error, problema, desviación, no conformidad. Y con los datos que aquí se van a recolectar, pues se puede llegar a hacer un análisis, ¿verdad? Una conclusión de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un tipo de lista de chequeo como esta, yo se la puedo aplicar a un turno de trabajo, a diferentes colaboradores al azar, y probablemente una vez que esto lo tengamos ya rellenado, ¿verdad? Los diferentes levantamientos de datos, podemos ir a, llamémoslo así, a sentarnos, a analizar para ver si de pronto todos están alineados con las instrucciones, si de pronto hay alguien que no está bien, no está haciendo bien su trabajo, que está olvidando algo, y por ahí entonces va a ser más sencillo encontrar dónde se está generando la desviación del problema que necesitamos resolver. A ver, ahora sí me apareció aquí la imagen. Ok, vamos a la segunda herramienta, que son los histogramas, y como vemos ahí en pantalla, pues llamémoslo así a grandes rasgos, es un gráfico. Lo que pasa es que es un gráfico especial o particular porque quiero que observen que el gráfico, bueno, son barras verticales y están pegaditas una a la par de la otra, o sea, no hay un espaciado entre barras, y adicional tiene esta curva, llamémoslo así, en color rojo, a la que se le llama campana de Gauss. Generalmente cuando encontramos un gráfico con esta forma visual, ¿verdad? Que va de menor a un mayor hasta un pico, ¿verdad? Mayor en el centro y luego disminuye. Esto es una situación esperada, ¿verdad? Lo deseado, porque los elementos que se están, digamos que colocando o que se están manifestando en este gráfico, nos están diciendo que están centralizados. Si encontráramos una graficación distinta, que ahora vamos a ver unos ejemplos, ahí sí hay que, como dicen, hay que pelar el ojo a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, entremos entonces con la parte técnica. Los histogramas son gráficos de barras unidas, una al lado de la otra, que muestran la distribución de datos. La función es visualizar la variabilidad de un proceso. En industria médica, esta herramienta nos puede servir para ver la distribución de mediciones críticas, por ejemplo, espesores, longitudes, resistencias, torque, y también para validar si los procesos cumplen tolerancias de especificación o no. ¿Para qué sirve? Bueno, los histogramas organizan un gran volumen de información de manera gráfica para observar la forma como se distribuyen los datos según su frecuencia y así tomar decisiones con base en ella.
También logra obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, muestra el resultado o el impacto de un cambio en el sistema, identifica anormalidades examinando la forma del producto o compara la variabilidad con los límites de especificación. Algunos conceptos para hacer una elaboración correcta de esta herramienta. Primero es recolectar un volumen suficiente de datos, como mínimo entre 30 a 50 mediciones, por ejemplo. Usar intervalos del mismo tamaño, etiquetar claramente las unidades y las tolerancias, comparar la distribución con límites de especificación, bien sea superiores o inferiores, y revisarlo con ingeniería para interpretar correctamente si hay algún sesgo, algún desplazamiento o variabilidad excesiva. Así se ven, ¿verdad? Vamos a encontrar que en la gráfica, por supuesto, como todos en general, mínimo deben haber dos variables, las que se colocan o identifican en el eje X y en el eje Y. En este caso, ¿verdad? Tenemos el número de observaciones en el eje vertical y rangos en el eje horizontal. También por acá les estoy dejando un video de referencia para que ustedes vean cómo se puede desarrollar un histograma en Excel específicamente. Vuelvo y repito, recomiendo que todos sin excepción, finalizada la clase, por favor vean estos videitos cortos que son muy puntuales. La explicación está súper clarita, muy sencillita de entender, y de ahí vamos a tener, ¿verdad?, la evidencia del por qué se le llaman 7 herramientas de calidad o 7 herramientas básicas de calidad, porque son bastante fácil de aprender cómo se construyen. Luego pasamos al diagrama de Pareto, ¿verdad? También conocido diagrama 80-20, y como vemos en pantalla, ¿verdad? En este caso es un gráfico más, llamémoslo así, más general o más común, porque en este caso las barras están separadas. El único gráfico donde las barras van a estar unidas es el histograma que acabamos de ver. En el diagrama de Pareto, entonces más bien tenemos, ¿verdad?, una forma visual como la que vemos en pantalla. Generalmente, y es regla, vamos a ver una tendencia, de barras, desde la izquierda hacia la derecha, con un comportamiento decreciente, o sea, de más a menos. Por eso vemos que van como en escalonada, ¿verdad? De la barrita más alta hasta terminar en la más baja, o sea, la que representa menos datos. Este diagrama como tal es un gráfico de barras separadas que ordena los problemas de mayor a menor. Eso es súper importante, con una frecuencia de regla 80-20. ¿Y qué es eso? Bueno, la regla 80-20 indica que un pequeño número de causas, o sea, solo el 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, o sea, el 80%. Prácticamente, ¿verdad?, esta herramienta nos permite, por así decirlo, priorizar o identificar cuáles son los elementos o las situaciones que están generando la mayor cantidad de problemas. Algunos ejemplos típicos: el 20% de los productos generan el 80% de las ventas, el 20% de los defectos causan el 80% de los rechazos. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. Recordábamos lo que decíamos al inicio también, que el señor Kaoru Ishikawa, ¿verdad?, fue el que popularizó, digámoslo así, estas herramientas, pero obviamente fueron otros autores los que crearon la idea original y él vino a mejorarla de forma sencilla. ¿Cuál es la función del diagrama de Pareto? Priorizar las causas o defectos más importantes. Esto yo podría decirlo, ¿verdad?, de forma un poquillo más, más particular o más común, que cuando ustedes y yo tenemos que tomar decisiones y de pronto en el escenario tenemos muchas variables, no siempre es sencillo identificar a cuáles variables darle mayor atención.
esta herramienta nos permite hacer eso posible, o sea, identificar a qué hay que darle principal atención y generalmente cuando se atienden esas variables por un efecto dominó, llamémoslo así, se genera una solución en aquellas otras que todavía no habíamos atendido. ¿Cómo podemos aplicar esta herramienta en dispositivos médicos? Bueno, podría ser si quisiéramos determinar los defectos que generan más desperdicios, las causas principales de las no conformidades o los equipos que están generando más paros. ¿Para qué se utiliza esta herramienta? Para detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, que se le dice que son los pocos vitales, muchos triviales, lo mismo que hablábamos hace un instante del 20-80, que dice, ¿verdad? O se puede parafasear como que muchos problemas sin importancia frente a solo unos que verdaderamente son graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas van a resolver el 80% del problema. Y a la vez podemos decir que el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Algunos consejos para una elaboración correcta de esta herramienta: asegurarse de que los datos sean del mismo periodo y del mismo proceso. Aquí no aplicaría si vamos a verificar, por ejemplo, qué es lo que está generando mayor desperdicio y que vayamos a hacer una toma de datos, ¿verdad? En la mañana, hoy, y después dentro de 3 días volvemos a hacer una toma, pero en la tarde, y después mezclemos los dos datos y queramos hacer un Pareto. Ahí va a salir la información totalmente distorsionada. Tiene que ser información, como lo dicen, del mismo periodo o del mismo proceso. Clasifica los defectos en grupos significativos, máximo de 8 a 10 categorías. Ordena siempre de mayor a menor frecuencia. Marcar visualmente el 80% para priorizar acciones y actualizar el Pareto semanalmente o mensualmente para validar las mejoras. O sea, pueden ser estas herramientas aplicadas de forma constante. No es que las apliqué hoy y ahora me tengo que esperar por regla, no sé, un año para aplicarlo. No, por el contrario. Estas herramientas son tan factibles, tan sencillas y tan amigables que ustedes y yo las podemos aplicar de forma diaria si quisiéramos, sin ningún problema. Así se visualiza, ¿verdad? Un ejemplo ahí de lo que es Pareto. Y al igual que los anteriores, les estoy dejando también un videito de referencia para que ustedes aprendan a desarrollar uno de estos diagramas de Pareto. Ok, ¿alguna pregunta por el momento, muchachos, muchachas? Gracias, Dylan, por confirmar que vamos bien. Gracias, Cindy, Lidia, excelente. Pasamos a la cuarta herramienta, que es el diagrama de causa y efecto. Recibe muchos otros nombres, se le conoce como el diagrama de Ichikawa o espina de pescado, por ejemplo. Y probablemente por esa imagen que ven en pantalla se darán una idea de por qué se le llama espina de pescado, ¿verdad? Porque da la apariencia rápidamente de ser como el esqueletillo, la espina de un pescado. Algunos elementos claves de esta herramienta, bueno, es una representación gráfica que va a organizar causas potenciales de un problema a través del uso de líneas, trazos y flechas. La función es identificar y clasificar causas raíz. ¿Cómo podríamos implementar o utilizar esta herramienta en dispositivos médicos? Bueno, si quisiéramos analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas en ensamblaje o contaminación durante un proceso. Las funciones de este diagrama favorecen el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos, permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se puedan clasificar y relacionar entre sí. Sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. Consejos para su elaboración. Como se mencionaba hace un instante, prácticamente esta herramienta lo que hace es agrupar o generar categorías de las posibles causas. O sea, esto es una forma muy ordenada
de identificar causas. En este caso se recomienda, por ejemplo, utilizar la referencia de categorías que se llama 7Ms. Esta es una referencia, ¿verdad? Que de hecho el nombre surge porque son 7 grupos o 7 categorías que en inglés empiezan con la letra M. Por ahí podríamos encontrar, por ejemplo, hacer una categoría de que las causas probables del problema sean por temas de materiales, de personal en inglés, aquí se refiere como men, o que queramos de pronto hacer referencias a las medidas, por ejemplo. Entonces, en función de esas categorías propuestas, sería un mecanismo bastante exitoso para que esta herramienta sea funcional. Asegurarse de que cada causa sea observable y medible, no suposiciones. Realizar sesiones breves de lluvia de ideas con el equipo de trabajo, en el caso de producción o calidad, que van a participar de la elaboración de esas herramientas. Olvidé mencionar que muchas de estas herramientas las podemos confeccionar de forma individual, llamémoslo así, pero también en otros casos se pueden desarrollar con equipos de trabajo. De pronto, verá, la visión, la información o los datos que tienen algunos compañeros nos podrían permitir hacer una confección o una construcción muchísimo más completa. Evitar escribir causas demasiado generales, o sea que hay que ser muy puntual. Usar los resultados para planear un análisis de causa raíz más profundo. Aquí se puede utilizar, por ejemplo, la herramienta del 5 porqués, que ahí pueden indagar un poquito en línea. Estas son las 7 M's que les hacía mención hace un instante. Déjenme ampliar. En esa tablita ustedes van a encontrar, en la primera columna, ¿verdad? De izquierda a derecha, cuál es el nombre de la categoría. Se los estoy colocando en español y entre paréntesis en inglés, por si dicen, qué raro, profe, eso no me calza con la M. De hecho, pues la única como que no calza es la última, que es administración. Pero para todas las demás, la traducción casualmente coincide, ¿verdad? Con la letra M. En la columna número 2 viene el significado, o sea, que hace referencia a esas categorías. Y en la última columna viene una breve descripción, ¿verdad? Para detallar aún más a qué se refiere. Entonces, a través del uso de estas categorías, se puede confeccionar un diagrama como este, donde si vemos, se pueden trazar estas líneas que están inclinadas, cada una de ellas representaría cada categoría. En este caso, estamos viendo solamente 5 categorías, pero perfectamente se pueden adicionar las 7 completas. Y como observamos, con cada línea que representa las categorías, hay otras líneas, ¿verdad? Pero en este caso horizontales, donde se va a ir a colocar de forma muy puntual las posibles causas que pueden entrar en cada categoría. Se decía en las recomendaciones que no se puede escribir mucho texto. Si vemos ahí, pues los elementos de texto son muy puntuales, unas 3, 4, 5 palabritas, frase muy cortita, muy puntual. No funciona si hacemos o colocamos información demasiado general. Tiene que ser bien específica para que esta herramienta pues funcione como se espera. Igualmente aquí les estoy dejando una referencia de video para conocer a detalle cómo se puede confeccionar esta herramienta. Okay. A continuación tenemos la quinta herramienta, que son los diagramas de dispersión. Ahí también con la imagen en pantalla podemos hacernos una idea de cómo se visualizan. Los diagramas de dispersión son gráficos que van a mostrar la relación que hay entre dos variables. Identifican correlaciones, se utiliza para pronosticar una variable en función de otra. De hecho, esta es una herramienta muy interesante. Ahí los animo a
conocer a profundidad la misma, porque como lo dice, podemos pronosticar. Por ejemplo, si yo ya tengo cierta experiencia, ¿verdad? Digámoslo así, en la parte de producción, y yo he estado notando, ¿verdad? Que los materiales que llegan a mi mesa para hacer mi labor, de cada, qué sé yo, de cada 10 piezas que recibo, 2 vienen con errores. Entonces, si yo he tenido esa constante, ¿verdad? Por un periodo importante de tiempo, yo puedo pronosticar lo que podría ocurrir en los próximos días o semanas. Y eso se hace con base en la experiencia. Esta herramienta funciona, ¿verdad? Eh, bajo un mecanismo como el que acabo de explicar. ¿Cómo podríamos aplicar esta herramienta en dispositivos médicos si nos interesara analizar, por ejemplo, si la temperatura ambiental está afectando la viscosidad de un material, si el tiempo de curado está afectando la dureza o si la presión del molde está influyendo en la calidad de las piezas plásticas? Algunos consejos para elaborarlo. Hay que definir la variable independiente, que es la X, y la dependiente, que es la Y. Usar al menos 30 pares de datos, evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos, no forzar conclusiones, la correlación no implica causalidad, y complementar estos resultados con análisis estadístico si la relación parece clara. Aquí un ejemplo, en este caso se está mostrando la correlación que hay entre la tasa de defectos y el tiempo de un ciclo. Este es un proceso de ensamblaje de dispositivos médicos. Entonces, si se ve, ¿verdad? Estas X que están marcando la correlación de las dos variables, hay una tendencia a aumentar con el tiempo. Entonces, esta tendencia me permite, a través de la herramienta, hacer un pronóstico de lo que puede ocurrir en los próximos periodos de tiempo, en este caso segundos. Igualmente aquí les dejo un videíto, ¿verdad? Para que lo puedan repasar acerca de cómo se puede confeccionar uno de estos diagramas de dispersión. La sexta herramienta son los gráficos de control estadístico. Estos son gráficos con límites estadísticos para monitorear procesos en el tiempo. Sirven para detectar variaciones normales versus anormales o anómalas. En otras palabras, sirve para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y para poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. En industria médica podríamos aplicarlo para controlar parámetros críticos de dimensión, de torque, de peso, de presión, de tiempo de ciclo, o para asegurar que el proceso se mantiene estable y capaz. Algunos consejos de elaboración. Los gráficos estadísticos, bueno, hay que usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso. Asegurarse de que el proceso esté bajo control antes de calcular límites. No confundir límites de control con límites de especificación. Unos son dados por calidad, otros son dados por el cliente. Reaccionar solo a señales reales, por ejemplo, un punto fuera de límites es una tendencia ascendente o descendente según sea el caso, o bien de patrones repetitivos. Revisar las cartas de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Los gráficos de control se pueden aplicar a diferentes tipos de datos y como vemos en ese esquema en pantalla, prácticamente hay dos tipos de datos, los datos continuos y los datos por atributos. Y si observamos los elementos que están resaltados con rojo, al final lo que está dentro de los círculos son los gráficos que más comúnmente se utilizan en el área de calidad. Particularmente en el caso de utilizar datos continuos a la izquierda del esquema, me estoy refiriendo, esto aplicaría cuando nos interesa o vamos a recolectar datos en subgrupos. Particularmente se puede trabajar con los gráficos XR, ¿verdad? Que son los que están marcados en círculo a la izquierda,
pero estos funcionan únicamente con subgrupos de 8 o menos elementos. Tiene esa limitación. En el caso a la derecha de trabajar con datos tipo atributos, por ejemplo, si nos interesara conocer los elementos defectuosos, se puede trabajar con los gráficos P. Y al respecto de eso, vamos a detallar un poquito más. Los gráficos por variables continuas hacen posible medir las características de calidad a estudiar. Estos son más sensibles que los gráficos por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad inclusive antes de que estos sean relevantes o significativos. Y como se observa en pantalla, este tipo de gráficos estadísticos tiene tres límites. Las líneas horizontales que vemos en pantalla, la primera que coincide con el eje, por supuesto, se le llama límite de control o de especificación, según sea el caso, inferior. La línea que está en el centro se le llama límite de control o especificación, según sea el caso, central. Y la que está arriba es el límite de control o especificación superior. Hablábamos acerca en el esquema anterior, ¿verdad?, de que dentro de los gráficos donde se trabaja con variables continuas, uno de los que se puede trabajar es el gráfico XR. Los gráficos XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Se observan ambas gráficas juntas y de esta manera es posible dar un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que un gráfico como este que vemos en pantalla se puede hacer tanto de los valores que son promedios como de los valores que son rangos. Se utilizan los límites de control, tanto de especificación como de calidad propiamente, y se hace una comparativa para ver si lo que el cliente pidió es lo que se está generando en la producción o no. Y esta línea punteada que está unida, ¿verdad?, con unos puntitos en color azul, por ejemplo, que vemos en pantalla, nos están manifestando o demostrando cuál es el comportamiento de los datos que estamos graficando, siempre y cuando esta línea azul se encuentre dentro de los límites. Recordemos que hace un instante les decía que está el límite inferior, que es el que está abajo, el central, y el que está arriba es el superior. Mientras esta línea azul esté dentro de los límites, podemos decir que están en control. Pero si alguno de estos puntos se saliera del límite superior o del inferior, ahí habría que prestar atención qué fue lo que ocasionó esa desviación, porque hay que resolverlo. Y en la medida en que estos puntos estén lo más cerquita del límite central, en esa medida la operación está muy bien lograda. Los gráficos de control por atributos, que era el otro tipo, recordemos, el control del proceso se realiza si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o como conforme. También en algunos lugares se les hace referencia a defectuosos o no defectuosos respecto a las especificaciones para características de calidad consideradas. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permite clasificar este como aceptable o no aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. Y como lo vemos, visualmente son idénticos a los gráficos de control por datos continuos, que fue el anterior. Son iguales, trabajan con límites inferiores, centrales y superiores. Lo que va a variar es el tipo de dato que se utiliza para graficarlos. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de los gráficos por atributos, específicamente los gráficos P
o también conocido de fracción defectuosa. Estos son útiles en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestra grandes. Recordemos que les decía hace un ratillo que los gráficos de variables continuas, tenían un tope, ¿verdad? Hasta 8 o menos. Pero los de atributos no tienen tope. Más bien que se indica, ¿verdad?, que entre más muestras se tomen en consideración para hacer el gráfico, ¿verdad?, la información va a ser muchísimo más objetiva y puntual. Y también aquí les estoy dejando un enlace y video referente a la confección de este tipo de gráficos. Y pasamos a la última herramienta, estratificación, específicamente lo que son los flujogramas, diagramas de flujo, o sea, recibe diferentes nombres, hasta fluxograma se los encuentra uno en la literatura y se ve como esa imagen que vemos en pantalla. Este es muy entretenido, esa es la palabra de hacer. El flujograma o diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso mediante el uso de símbolos estándares que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. La función de esta herramienta es describir cómo se realiza un proceso paso a paso, visualizar la secuencia lógica del trabajo, identificar redundancias, errores o pasos innecesarios, facilitar la comprensión entre equipos de ingeniería, calidad de producción. Y para dispositivos médicos podríamos aplicarla si quisiéramos, por ejemplo, hacer de una forma muy puntual cuál es el cumplimiento regulatorio de la FDA o de la ISO 13485 que veremos en el otro módulo. Si quisiéramos generar un mecanismo visual fácil de entender acerca de la validación de procesos, del control de calidad, de las no conformidades y capa, de producción y ensamble, entre otros. Igualmente, consejos para la elaboración de esta, pues hay que mantener una idea de hacerlo simple, sencillo. Usar verbos en acción, definir claramente el alcance, asegurar el flujo lógico, una secuencia lógica del proceso, validar con quienes se ejecuta el proceso, utilizar rutas de decisión claras, respetar estándares visuales, documentar versiones irresponsables, usar software adecuado. Y por aquí, déjenme ampliar. Recuerden que ahí decía que esto funciona con símbolos, con formas sencillas. Esto es un cuadrito que ahí me monté para hacerlo de forma resumida. Pero cuando hablamos de símbolos, quiero que vean aquí a la izquierda de la pantalla la columna que dice símbolos. Estos símbolos son, por ejemplo, el óvalo, el rectángulo, el rombo, flechas, cuadros, rectángulos, triángulos. O sea, hay una lista muy amplia de simbologías. Aquí les estoy colocando el nombre de los símbolos. En el centro se coloca cuál es el significado de estos símbolos dentro de un diagrama de flujo. Y a la derecha tenemos también cómo se utilizan o en qué momento sería oportuno utilizar un símbolo o el otro. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de un flujograma o diagrama de flujo, donde, como bien se decía, lo que explica es cómo se lleva a cabo un proceso. Entonces va a orientar, a guiar a la persona que lo está viendo acerca de cómo ir paso a paso a hacer algo. Generalmente, como vemos aquí, las simbologías, óvalos, rectángulos, rombos, flechas y líneas. Y quiero que observen que todos los símbolos están unidos con flechas. O sea, no hay ningún símbolo que está ahí como en el aire flotando. Tiene que haber una secuencia lógica y las flechas nos van a guiar acerca de la lectura, la interpretación de este flujo. Sin esas flechas, imagínense, tendríamos que adivinar cuál es la siguiente imagen que voy a leer, de aquí a dónde brinco. Entonces la flecha es súper importante en esta herramienta. Igualmente aquí les dejo
un videíto para que puedan navegar un poquito, informarse a profundidad acerca del uso y la confección de esta herramienta. Aquí obviamente por asuntos de tiempo, ¿verdad? Y por los contenidos que tiene el módulo, no podemos, digamos que, asignar tiempito acerca de cómo ir construyendo todos estos. Ocuparíamos unos 2 meses, ¿verdad? Para hacerlo ahí con una buena práctica, con bastantes casos para poder lograr ese objetivo. Entonces aquí lo que se espera es que el estudiante, a raíz de que pues tiene bastante tiempito, ¿verdad? Para dedicarle al módulo, por cuenta propia puede observar los videos, tomar nota, porque como lo he dicho varias veces, son procesos muy sencillos, muy cortos y fáciles de aprender. Entonces la idea es que ustedes puedan poner ese esfuerzo, ¿verdad? Adicional a la clase en vivo. Y por supuesto, si luego de ver alguno de los videos alguna cosilla no les queda clara, pues que me la hagan saber vía correo electrónico de forma bien puntual, eso sí. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que los gráficos son una forma simplificada y eficiente de representar datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice un dicho, un gráfico habla más que 1000 palabras. Y los gráficos son una forma de representación estadística que va a mostrar cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Aquí, nuevamente, ¿verdad? Tenemos, déjenme ajustar en pantalla. Tenemos otros ejemplos de lo que son gráficos estadísticos comunes, porque aquí me hace o me interesa dejar claro que la herramienta número 6, si no me equivoco, que hablábamos de gráficos estadísticos, esos que hacen referencia al uso de datos continuos o de atributos, son muy específicos, pero los gráficos en general son muchísimos, ¿verdad? Estos, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son gráficos de desviación, de correlación, de clasificación, de distribución, de espaciado, de magnitud, etc. Y todos estos tienen formas distintas de representar la información, bien sea por barras, por líneas, por puntos, por círculos, por mapas, inclusive hasta por figuras. Los gráficos generales, ¿verdad? A grandes rasgos podemos clasificarlos en gráficos de columnas, que a su vez se clasifican en columnas simples o comparativas, no son las únicas, pero para nuestro interés solo vamos a hacer referencia a estos, gráficos lineales y gráficos circulares. Y por aquí, igualmente en un recuadro resumen, quiero que nos demos a la tarea de ir observando el tipo de gráfico, la función que cumplen, cómo podemos aplicarlo y algunas características visuales que nos permiten identificar uno del otro. En el caso de los gráficos de columnas simples, tienen la función de mostrar valores individuales de una sola variable o categoría. Estos podemos aplicarlos si nos interesa comparar datos de un solo conjunto, por ejemplo, ventas por mes, número de pacientes por área, producción semanal. Características visuales de estos gráficos de columnas simples, bueno, las barras son verticales, están separadas, cada barra representa una categoría y facilita ver diferencias rápidas en magnitudes, dependiendo de la altura que tenga cada barra, pues así vamos a ver esas diferencias. Luego los gráficos de columnas comparativos, la función que tienen principalmente es comparar, como lo dice el nombre, varias series de datos dentro de las mismas categorías. Podemos utilizarlos para comparar dos o más grupos, distintos años, por ejemplo, distintos productos, distintas sedes. Y características visuales, estas son barras agrupadas o apiladas. Se utiliza aquí colores para distinguir cada serie y permite comparar dentro de cada categoría y entre ellas. Los gráficos lineales tienen como función mostrar tendencias en el tiempo. Eso es muy particular de estos.
aplicaciones se puede observar la evolución, por ejemplo, de la presión arterial diariamente, el crecimiento mensual, series históricas, indicadores de desempeño. Y características visuales son líneas que conectan puntos de datos, resaltan variaciones, picos y tendencias y es ideal para notar patrones. Por último, los gráficos circulares tienen como función mostrar las proporciones de un total. Se puede aplicar si nos interesa ver la distribución porcentual de la participación por categoría, la composición de un gasto, la distribución de tipos de eventos. Y a nivel visual es un círculo que va a estar dividido en porciones como si fuera un queque. De hecho, este gráfico tiene muchos nombres, se les puede llamar pie, haciendo referencia a un queque, ¿verdad? O a un postre circular. Y este va a estar dividido por secciones. Cada sección va a representar un porcentaje y la suma de esos porcentajes siempre va a ser 100%. Igualmente aquí tenemos un videíto de referencia para que ustedes conozcan un poquito más acerca de la construcción de estos gráficos generales. Bien, preguntas, comentarios, aportes, alguien que de pronto por ahí diga, ay, profe, vieras que alguna vez yo hice un gráfico, alguna vez vi tal herramienta, no sabía cómo se llamaba, pero ya sé cómo se llama. O si hubieran preguntas generales, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos el chat también para que lo aprovechen. Todo clarito, chicos, chicas, ahí como me confirmaron algunos entonces. Ok, yo les recomiendo, y perdonen que sea tan redundante, ¿verdad? Y tan repetitiva, vean esos videos, yo sé por qué se los digo. Por aquí les estoy dejando también habilitado ya el examen, que está disponible toda la semana, cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Y como les hice la salvedad, si presentaran alguna consulta, ¿verdad?, acerca de los videos, por favor, me lo hacen saber a través del correo de IPEA. Excelente, Cindy, qué dicha que le interesó, que le llamó la atención aquí la información. Excelentísimo. Aquí la idea, ¿verdad?, es que ojalá en la medida en que ustedes estén interesados en llegar a formar parte del grupo o del departamento de calidad, de verdad tomen con mucho interés el aprender a utilizar estas herramientas, porque casi que es el pan nuestro de cada día en estas áreas. Se trabajan casi que constantes. Entonces, inclusive para efectos de una entrevista, ¿verdad?, para ese tipo de puestos, que inclusive ustedes se puedan defender y que ustedes puedan hablar de las herramientas, que eso pues los va a dejar bastante bien. Sí, me imagino, Dylan, son muchos, ¿verdad? Inclusive vean que aquí solamente estamos viendo como la parte teórica. Si yo me metiera a ver la construcción, bueno, en una noche es imposible ver las 7. Como les decía hace un rato, esto para hacerlo así como tiene que ser mínimo, mínimo unos 2 meses, ¿verdad? Para ir viendo cada uno, el proceso, va a ser buena práctica, pero a raíz de lo sencillo que es, también es muy rápido que uno aprenda a utilizarlos. Sí, correcto, Cindy, se utilizan mucho, no solamente para errores en documentación, ¿verdad? Como vimos ahí, hay una serie de elementos o de situaciones en la empresa que perfectamente podemos aprovechar para sintetizarlo a través de estas herramientas. Y recordemos, todas estas 7 herramientas, bueno, de hecho vimos 8 porque la última no estaba contemplada en la lista. Todas estas herramientas tienen el mismo objetivo, buscar soluciones, porque cuando usted visualmente observa donde hay una tendencia, un patrón, ahí usted más fácilmente va a enfocarse en la búsqueda de soluciones. ¿Ok? Entonces, si estamos claros con la información, me terminan de confirmar, por favor. Gracias. Sí, correcto, Lidia. Para temas de ventas, en el caso propio de industria médica, ¿verdad? En la parte operativa, bueno, un sinnúmero de aplicaciones y bastante funcional. No es lo mismo hacer esto a que nos pongamos ahí a escribir, perdónenme la frase, pura paja, ¿verdad? Escribir y ahí, que mire, que observamos, que esto y que lo otro, que tal, y un montón de texto, páginas y páginas y páginas,
y saber que eso va a requerir tiempo, ¿verdad? Una buena concentración para una buena redacción, luego que alguien va a tener que leerlo, que entenderlo, que analizarlo, que interpretarlo. Hacer una de estas herramientas en una hoja es un resumen de todo lo que está pasando, entonces es muchísimo más funcional. Excelente. Bien, entonces, si estamos bien con todo, chicos y chicas, agradecerles el tiempito. Que tengan una feliz noche, aprovechen el tiempito para ver los videos y si Dios lo permite, pues nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Con todo gusto, Lidia, buenas noches a todos y a todas. Con gusto.